Walton, The Grateful Dead, Led Zeppelin y muchos más. Apoyado en la barandilla metálica escuchó Parto Matú, Ben mío, y contempló el mar que asomaba detrás del laberinto de muros y terrazas, toda una composición cubista de superficies blancas y azules recortadas. El sol brillaba en aquel cielo azul perfecto, como todos los días desde su llegada. El aroma a lavanda salvaje y a romero flotaba en el aire. Un crucero acababa de soltar anclas y las primeras lanchas de la jornada se afanaban en desembarcar contingentes de turistas entusiastas armados de cámaras fotográficas. Las gaviotas los seguían con sus graznidos. Banks se sirvió café, salió una vez más al balcón y se sentó. El chirrido de la silla contra las baldosas de terracota le dio un susto de muerte a una suerte de lagartija que disfrutaba del sol de la mañana. Después de hojear el periódico de la semana anterior y leer otro trozo de la Odisea, Banks decidió bajar al pueblo a regalarse una comida dilatada y opípara. Bebería un par de vasos de vino, compraría el pan, unas aceitunas y un trozo de queso de cabra y después regresaría a hacer la siesta y escuchar música. Por la noche acudiría a la taberna del muelle y jugaría al ajedrez con Alexandros tal y como lo hacía desde el segundo día de su estancia allí. Aparte de la sección de deportes y la de arte, poco había en el periódico que a Banks le interesara. La intensidad de las lluvias había interrumpido el tercer partido internacional en el estadio del Manchester United. Vaya primicia. Inglaterra había ganado un partido de la ronda clasificatoria para la Copa del Mundo y las reseñas de libros y discos no salían aquel día. Lo que Banks no pudo evitar fue ver un breve artículo acerca de un esqueleto. Lo había desenterrado accidentalmente un trabajador en el solar donde se construía el nuevo centro comercial de Peterborough, junto a la A1. La noticia llamó la atención del policía porque era precisamente en Peterborough donde había pasado su niñez. Sus padres vivían allí. Banks cerró el periódico y se puso a observar los círculos y caídas en picado que trazaban las gaviotas. Era como si se deslizaran sobre partituras de Mozart. Los pájaros vivían a la deriva, igual que él. Banks recordó la segunda conversación con Alexandros. El griego se detuvo en medio de la partida, miró gravemente a Banks y dijo: «Pareces un hombre con muchos secretos, Alan. Un hombre triste. ¿De qué huyes?» Banks había meditado detenidamente sobre aquel comentario. ¿De veras estaba huyendo? Quizás. Quizás estuviera huyendo de un matrimonio fracasado y de un romance chapucero, de un trabajo que por segunda vez casi lo mata de estrés, de la proximidad a las muertes violentas y al peor lado del ser humano. Tenía que admitir que procuraba alejarse de todo aquello, al menos temporalmente. ¿O se trataba de algo más profundo? ¿Estaría huyendo de sí mismo? ¿Del hombre que era? ¿Del hombre en el cual se había transformado? Sentado allí, cavilando, se limitó a contestar: «Ojalá lo supiera». E hizo una jugada apresurada que dejó indefensa a su reina. Durante su breve estancia, Banks había evitado las aventuras del corazón. Andrea, la camarera de la taberna de Philip, coqueteaba con él a veces, pero nunca iba más allá. Ocasionalmente alguna de las turistas de los cruceros le lanzaba una de esas miradas nostálgicas que, si uno estaba dispuesto, lo llevaba solo a un sitio. Banks no estaba dispuesto. Había hallado para sí un refugio donde no tenía que enfrentarse diariamente con el crimen, donde no tenía que bajar a sótanos abarrotados de cadáveres de jovencitas violadas. Aquella imagen del último caso en el que trabajó todavía le obsesionaba, incluso en esa isla tranquila. Había alcanzado su objetivo. Había escapado del desastre que era su vida y encontrado una suerte de paraíso. Entonces, ¿por qué seguía tan inquieto? La inspectora Michelle Hart, de la policía de Cambridgeshire, División Norte, se adentró en las instalaciones del Departamento de Antropología Forense del Hospital del Distrito. Aquella mañana estaba entusiasmada. Generalmente las autopsias le repelían, no tanto por las incisiones y las exploraciones, sino más bien por el contraste entre las superficies de azulejos lustrosos y acero y el asqueroso contenido de los estómagos, por los hilos de sangre negruzca que corrían hacia las canaletas pulidas, en medio de un fuerte olor a desinfectante y al tufo de un intestino perforado. Aquella mañana, la doctora Wendy Cooper, antropóloga forense, solo tenía que revisar un montón de huesos.
Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.